¿Qué ocurriría si Isaac Newton se convirtiera en Sherlock Holmes y se lanzara a la caza de criminales? El hombre al que persigue es un maestro del engaño, capaz de hundir en la crisis a todo el sistema económico de Inglaterra. Al final, ¿cómo se desarrolló ese duelo de inteligencias? En el siglo XVI y a comienzos del XVII, las monedas de plata se habían convertido en el medio de pago más habitual en las transacciones comerciales en Inglaterra. Antes de 1662, este tipo de moneda se acuñaba de forma completamente artesanal, golpeando con un martillo directamente sobre el cuño. El resultado eran piezas irregulares, que no eran perfectamente redondas y facilitaban el fraude. A los delincuentes les bastaba con herramientas sencillas, como un cuchillo o unas tijeras, para raspar una pequeña cantidad de plata del borde de cada moneda y guardarla. Cuando reunían suficiente, fundían ese metal para acuñar nuevas monedas o forjar lingotes. Peor aún, como el precio de la plata en ciudades como París o Ámsterdam solía ser más alto que en Inglaterra, la exportación clandestina al extranjero se hizo cada vez más común. Para hacer frente a esta situación, en 1662 el gobierno inglés decidió sustituir el método antiguo por una técnica de acuñación mecánica. Ya no se recurría a la fuerza humana, se introdujeron dispositivos movidos por caballos que permitían estandarizar el tamaño y la forma de las monedas. Más importante todavía, el borde de las piezas pasó a grabarse con relieves finos y delicados, de manera que cualquier signo de recorte quedaba al descubierto de inmediato. Sin embargo, la plaga de la falsificación siguió prolongándose. Aunque la tecnología de producción había cambiado, las viejas monedas de plata continuaban circulando junto a las nuevas. 30 años después de aquella reforma, el Ministerio de Hacienda inglés reconocía que menos del 1% de las monedas en circulación procedía de la acuñación mecánica. Las actividades fraudulentas seguían extendiéndose como una epidemia. En 1697, el gobierno decidió considerar la falsificación de moneda como un delito de alta traición. Bastaba con poseer una sola pieza de maquinaria de acuñación ilegal para ser condenado a muerte, mediante el castigo cruel de ser descuartizado por caballos. Esa amenaza hizo que la mayoría de los delincuentes se acobardara. Pero William Chaloner no fue uno de ellos. Nacido en el seno de una familia de sastres en una región rural de la Inglaterra central, desde niño Chaloner se hizo famoso por su carácter indomable y su rechazo absoluto a los estudios. A los 15 años, sus padres lo enviaron a Birmingham para aprender el oficio de fabricar clavos. La ciudad era conocida como la capital de la falsificación de moneda en Inglaterra, y se convirtió en un terreno fértil para que alguien tan astuto como Chaloner aprendiera de segunda mano las técnicas más refinadas de la época. En 1681 abandonó Birmingham con las manos vacías y se dirigió a Londres para labrarse un futuro. Allí empezó a ganarse la vida vendiendo relojes de bolsillo de lujo. Eran objetos caros adornados en su interior con imágenes licenciosas pensadas para el disfrute de la alta sociedad. Durante ese tiempo se cruzó con un cómplice que compartía su misma esencia taimada, rebosante de artimañas y dispuesto a todo por dinero. Los dos estafadores unieron fuerzas de inmediato y se convirtieron en una pareja inseparable, dedicada a engañar a la gente por toda la ciudad. Sus primeros pasos consistieron en vender remedios fraudulentos a enfermos que agonizaban a causa de la peste, para luego pasar al negocio de la adivinación. El truco, en realidad, era muy sencillo: uno robaba las pertenencias y el otro se hacía pasar por adivino, exigiendo un rescate para ayudar al dueño a recuperar sus bienes. No se detuvieron ahí. Ambos también supieron engatusar a muchachas jóvenes, haciéndoles creer que podían ver la imagen del que sería su futuro marido. En 1690, tras ser sospechoso de participar en un gran robo, Chaloner se vio obligado a huir para evitar ser capturado. Cuando la situación se calmó, regresó a Londres bajo la apariencia de comerciante de ropa usada. Sin embargo, durante todo ese tiempo había seguido aprendiendo metalurgia bajo la tutela de Patrick Coffey, un maestro artesano del oro y la plata. En 1691, el trabajo de falsificador de moneda comenzó de manera oficial. En muy poco tiempo nació una red de producción a gran escala, organizada con todo detalle. Dentro de ella, Chaloner se encargaba de crear el canto dentado y de acuñar piezas que resultaran indistinguibles de las auténticas. Los cuños para estampar las monedas los hacía en colaboración con Thomas Taylor, un reputado especialista en grabado sobre metal. En cuestión de meses lograron producir monedas de oro francesas, las pistoles, valoradas en unos 17 chelines, casi el salario mensual de una persona corriente de la época.
Después falsificó guineas y las entregó a artesanos que las recubrían con una nueva capa de oro para realzar su perfección. Al final, toda aquella moneda falsa se ponía en circulación gracias a una red de maleantes callejeros. Así fue como Chaloner empezó a enriquecerse a una velocidad vertiginosa. Compró una casa a las afueras, adquirió su propio carruaje y adoptó la apariencia de un auténtico caballero. Se decía que estaba tan satisfecho con la calidad de sus falsificaciones que le entristecía ver cómo eran gastadas. Al mismo tiempo rompió por completo con su esposa y sus hijos y comenzó a frecuentar nuevas amantes, la mayoría cómplices en sus operaciones. Sin embargo, la buena fortuna no podía durar para siempre. A comienzos de 1692, la noticia de la detención de uno de sus socios llenó de pánico a Chaloner. Durante 2 días seguidos acuñó monedas de forma frenética para tener un colchón con el que huir y se escondió en las afueras de la ciudad. Solo cuando supo que su cómplice había sido ahorcado se atrevió a volver a Londres. Pero esta vez no se limitó a fabricar moneda falsa. Chaloner contrató a un grupo de impresores clandestinos para reeditar el manifiesto de James II, el rey en el exilio y líder de los jacobitas, el movimiento que intentaba derrocar al gobierno establecido en Inglaterra. Luego los invitó a su casa en una fecha acordada de antemano. Justo cuando el grupo llegó cargado de panfletos, las autoridades irrumpieron, detuvieron a todos y confiscaron la imprenta. Chaloner recibió de inmediato una recompensa de 1000 libras por parte del gobierno, una suma enorme para la época. A finales de 1692, cuando la crisis monetaria alcanzaba su punto álgido, Chaloner reapareció como si fuera un experto, presentando un sinfín de propuestas convincentes. Mandó imprimir numerosos folletos donde acusaba a la Ceca Nacional de incompetente y pedía una reforma profunda del sistema. Entre sus soluciones figuraban aumentar la profundidad de los relieves en las monedas, restringir el acceso a las herramientas de grabado, ajustar el precio de la plata, todo ello envuelto en un discurso cuidadosamente preparado. Pero el verdadero objetivo de Chaloner era infiltrarse en la Ceca Real y manipular su maquinaria desde dentro. Por aquel entonces, a ojos de muchos, esta institución no era más que un aparato burocrático anticuado, lento y vulnerable a la corrupción. Sin embargo, a partir del 13 de abril de 1696, esa percepción cambió por completo, porque quien estaba al frente de la Ceca Real era Isaac Newton, uno de los físicos, matemáticos y astrónomos más grandes de la historia. ¿Por qué apareció Newton en medio de esta tormenta? Tras muchos años enseñando e investigando en Cambridge, Newton se había cansado de su propia búsqueda de las leyes de la naturaleza. Aquel hombre que en otro tiempo había osado clavarse una aguja junto al ojo para comprender la luz, ahora se sentía atrapado en un ciclo monótono de trabajo científico. Creía que sus grandes logros quedaban atrás y que él mismo se volvía cada vez más extraño e irritable. Por una simple discrepancia, era capaz de desahogar su furia en cartas llenas de rencor, acusando a viejos amigos de traición y de confabularse contra él. El sabio cayó en un estado de agotamiento extremo, insomnio persistente, pensamientos obsesivos, miedo y una depresión que se prolongó durante 18 meses. Para alejarse de aquella oscuridad, Newton necesitaba un nuevo desafío. Expresó su deseo de dejar Cambridge y encontrar un cargo público en Londres a Charles Montagu, antiguo alumno suyo, que en ese momento ocupaba el puesto de ministro de Finanzas de Inglaterra. No mucho después, el 19 de mayo de 1696, llegó la respuesta. En la carta se le comunicaba que había sido propuesto para el cargo de supervisor de la Ceca Real inglesa. Sin vacilar, aceptó la invitación y se presentó en la sede situada en la Torre de Londres. El título sonaba solemne, pero en la práctica hacía tiempo que se había reducido a una función casi simbólica. Nadie esperaba que quien lo ocupara interviniera de verdad en el funcionamiento interno. Newton, sin embargo, no fue allí para ser una figura decorativa. Nada más asumir el cargo presentó un plan de reforma a gran escala para poner fin al caos monetario. Se compró, clasificó y refundió una cantidad de plata valorada en millones de libras, que se convirtió en nuevas monedas con un valor facial preciso. En la Torre de Londres organizó una cadena de producción con 500 obreros que trabajaron sin descanso durante 4 años, fundiendo prácticamente toda la moneda circulante de Inglaterra. Para acelerar el proceso, se abrieron talleres auxiliares en otras ciudades, como Bristol, Chester, Exeter, Norwich y York. Newton volcó toda su agudeza analítica en perfeccionar cada etapa del trabajo. Anotaba con esmero cada detalle, la cantidad de combustible consumido, la capacidad de los crisoles a lo largo del tiempo,
el límite de resistencia física de los trabajadores y de los caballos antes de agotarse. A partir de esas observaciones, fijó un ritmo adecuado para cada tarea, ordenó modificar las máquinas viejas y desplegar nuevas infraestructuras. Bajo su disciplina férrea, toda la línea de producción trabajaba 6 días a la semana, desde las 4 de la madrugada hasta la medianoche. Antes de que Newton tomara el mando, nadie creía que la ceca pudiera alcanzar una producción de 15.000 monedas por semana. Sin embargo, en poco tiempo esa cifra superó las 50.000. Entre 1696 y 1699, el valor total de las monedas de plata acuñadas llegó a 5,1 millones de libras, casi el doble de la producción de los 35 años anteriores. Los especialistas actuales calculan que las mejoras introducidas por Newton ahorraron más de 41.000 libras de entonces, el equivalente a unos 3 millones de libras modernas. Aún así, el papel de Newton no se limitaba a acuñar moneda. Como director de la ceca, también asumía la responsabilidad de perseguir a los falsificadores. Al principio poco entusiasmado con la idea de convertirse en cazador de delincuentes, Newton escribió una carta pidiendo que se le eximiera de esa parte del trabajo. Pero la respuesta de la corona fue tajante, aquella función formaba parte inseparable de su cargo. El sabio tuvo que adaptarse con rapidez y, como de costumbre, se entregó a la tarea con una intensidad y determinación sorprendentes. Se disfrazaba y se internaba personalmente en tabernas y lugares frecuentados por el AMPA londinense para recabar información. Contrató detectives privados para seguir el rastro de las redes de falsificación. En más de una ocasión siguió a los sospechosos hasta sus guaridas y los interrogó allí mismo. En la prisión de Negate, un lugar infestado de ratas y enfermedades, era habitual ver al genio de la ciencia presidiendo sesiones de interrogatorio. En solo 18 meses se celebraron más de 100 enfrentamientos con testigos, confidentes y acusados. 28 personas fueron procesadas con éxito y casi todas acabaron condenadas a muerte. Sin embargo, aquello era solo el comienzo. A principios de 1697, Chaloner apareció por sorpresa ante una comisión de la Cámara de los Comunes, llevando como prueba una moneda falsa de factura impecable. Acusó a la ceca real de estar favoreciendo este tipo de delitos y afirmó que él mismo tenía la capacidad de reformar por completo el sistema. La audiencia dejó a los parlamentarios atónitos. El día 15 de un mes de aquel año, la comisión dictaminó que Newton debía colaborar con Chaloner para poner a prueba sus propuestas, pero él no se dejó manejar tan fácilmente. El nombre de Chaloner no le era desconocido. Pocos meses antes, en el curso de una investigación sobre una red de acuñación ilegal, había interrogado a un condenado a muerte llamado Peter Cook. En su intento por obtener una reducción de la pena, Cook mencionó a un jefe extremadamente reservado dentro del mundo criminal, William Chaloner. Tras indagar más, Newton descubrió que Chaloner había sido detenido en varias ocasiones por distintas estafas e incluso había pasado por la cárcel. En aquellos tiempos, sin embargo, no existía un registro unificado de antecedentes penales, de modo que al moverse de un lugar a otro podía retomar sus engaños. Aunque la información reunida no bastaba entonces para imputarlo, dejó en la mente de Newton una gran pregunta. Al leer la petición que Chaloner había enviado a la Cámara de los Comunes, sospechó de inmediato de sus verdaderas intenciones. Pese a las presiones del Parlamento, Newton se negó rotundamente a permitir que Chaloner accediera a las máquinas de acuñar moneda. Cuando asumió el cargo de supervisor de la ceca, en diciembre de 1696, había jurado guardar el secreto de la tecnología empleada. Cualquier acción que violara ese juramento podía interpretarse como una traición al soberano. Por eso, en lugar de darle acceso, puso a prueba personalmente los métodos que Chaloner proponía. El resultado fue el esperado, todas sus soluciones eran inútiles. Las técnicas descritas no eran más que promesas infladas, desprovistas de aplicación real. Desde ese momento, Newton emprendió una investigación a gran escala para desenmascarar al famoso falsificador. En 1697 dio con una pista clave. John Pearce, un antiguo allegado de Chaloner, lo denunció en secreto ante un tribunal local. Su declaración revelaba un hecho estremecedor: Chaloner dirigía una red de producción de moneda falsa en pleno centro de Londres. Newton ordenó de inmediato una serie de interrogatorios en la ceca real. Pero Chaloner era un criminal experimentado. Él y sus compinches comprendieron enseguida lo que implicaba la presencia de Pearce en la Torre de Londres y dedujeron que los había delatado.
Reaccionaron rápidamente intentando destruir cuanto antes las pruebas que los vinculaban con la falsificación. Lejos de rendirse, Newton sacó a Pearce de prisión bajo fianza. Prosiguió la campaña contra Challoner con una resolución inquebrantable. Para obtener autoridad de investigación independiente, se registró como magistrado de distrito y llevó a cabo en persona varios registros en lugares sospechosos. Al mismo tiempo reclutó una red de informantes que se infiltraron en tabernas y posadas con el fin de recoger cualquier dato útil. Tras meses de esfuerzo paciente, la verdad comenzó a salir a la luz. Newton decidió llevar por fin al cabecilla ante la justicia. Al darse cuenta de que iba a ser acusado formalmente, Challoner contraatacó, acusando a Newton de inventar cargos en venganza por haber expuesto la corrupción en la CECA. Incluso solicitó una investigación oficial sobre el funcionamiento de la institución. Newton no se intimidó. Respondió con su mejor arma, pidió que se citara a Thomas Holloway como testigo. Este hombre había sido introducido por Challoner en la CECA con el objetivo de robar herramientas especiales. De nuevo, Challoner supo adelantarse. Desde la prisión de Negate hizo llegar 20 libras a Holloway para que huyera a Escocia y permaneciera allí hasta que terminara el proceso. Sin la declaración clave del testigo, Challoner fue declarado inocente. Tras el juicio, en un mes de 1698, el Parlamento inglés creó una comisión de investigación especial para esclarecer las acusaciones relacionadas con la CECA. Aunque se sintió ofendido y airado por aquellas calumnias, Newton eligió responder con un informe exhaustivo y sólido. La investigación concluyó sin encontrar irregularidades. Irónicamente, el intrigante aprovechó la propia audiencia para burlarse de Newton y presumir en público de haber escapado de la condena. No pasó mucho tiempo antes de que Challoner se embarcara en una nueva empresa criminal. Esta vez falsificó vales de retirada de efectivo del sorteo de lotería del gobierno. Se trataba de documentos que permitían cobrar hasta 50 libras del tesoro público. Para prepararse, Challoner pidió dinero prestado con el fin de contratar a alguien que grabara en cobre un molde de gran calidad. Tuvo la mala fortuna de que la persona que le prestó el dinero era miembro secreto de la comisión que investigaba la CECA. Ese error fatal hizo que la situación se le fuera de las manos. En noviembre de 1698 fue detenido acusado de falsificar vales de lotería. No obstante, la prueba principal, la plancha de cobre, desapareció sin dejar rastro. Esa negligencia por parte de Newton volvió a darle una salida. Además, la falsificación de vales de lotería no caía directamente bajo la jurisdicción del director de la CECA. En vez de abandonar, Newton cambió de estrategia. Comenzó a reunir en silencio pruebas específicas relacionadas con la falsificación de moneda por parte de Challoner. A comienzos de 1699 ya había recogido al menos 44 declaraciones contra el estafador. Además, colocó agentes encubiertos en la prisión para observar todos sus movimientos. Algunos testigos importantes obtuvieron permiso para salir temporalmente del presidio y reunirse con Newton en tabernas discretas, donde relataron con detalle cada episodio vinculado a Challoner. Precisamente entonces Thomas Holloway, el antiguo cómplice que había huido a Escocia, regresó a Londres. Newton ordenó arrestarlo de inmediato, reforzando aún más el expediente de acusación. En un mes de 1699 se abrió por fin el juicio sobre la falsificación de vales de lotería. Challoner intentó desviar la culpa hacia Thomas Carter, un colaborador de larga trayectoria y responsable directo del grabado de la plancha. Incluso se ofreció a entregar las pruebas materiales a cambio de inmunidad. Como resultado, los cargos iniciales fueron retirados. De forma inesperada, Newton presentó entonces una nueva acusación completa contra Challoner. Alegó que era capaz de producir en un solo día 100 monedas falsas de 5 denominaciones diferentes. Además, convocó a 8 testigos que dieron fe del proceso delictivo de Challoner. Al comprender que ya no tenía escapatoria, el acusado fingió perder la razón. Era un truco antiguo, empleado por muchos criminales para eludir la responsabilidad penal. Durante la vista gritó como un loco, insultó a todas las partes implicadas y afirmó que mentían para salvarse. Esta vez, sin embargo, la farsa no surtió efecto. El jurado necesitó apenas unos minutos para declararlo culpable. Con la muerte pisándole los talones, Challoner se hundió en la desesperación. En las 2 semanas siguientes escribió numerosas cartas dirigidas a Newton y al juez, en las que pasaba de la acusación al ruego, de la amenaza a la rendición más abatida.
El 22 de marzo de 1699 fue ahorcado en Tyburn bajo un cielo frío y húmedo. Su cuerpo se convulsionó con violencia durante los últimos instantes de su vida. Newton, al contemplar aquel final, dejó anotado en su diario: una persona que supiera poner su talento al servicio de la justicia y de la moral podría llegar a ser muy útil para su país. Aunque había obtenido una victoria absoluta, quedaba un detalle que le impedía sentirse plenamente satisfecho. Chaloner jamás llegó a ser condenado de forma oficial por el delito de falsificar vales de lotería. Más doloroso aún fue que el día antes de ser ahorcado, Chaloner envió a Newton la plancha de cobre. Era la prueba más importante, aquella que había desaparecido durante la investigación de los vales falsos. Si no hubiera sido declarado culpable en ese último juicio, aquel gesto se habría interpretado como un desafío devastador, una manera de demostrar que Newton no había podido derrotarlo de manera impecable desde el punto de vista legal. El 16 de abril de 1705, el sabio fue nombrado caballero por la reina Anne, en reconocimiento a sus enormes aportaciones tanto a la ciencia como a la gestión del sistema monetario del país. Newton siguió ocupando el cargo de director de la CECA hasta su muerte en 1727. Aunque esta historia es solo un capítulo pequeño y poco conocido dentro de la vida grandiosa de Isaac Newton, su valor es innegable. La huella que dejó en la CECA real inglesa sigue siendo visible hasta hoy. En 2017, con motivo del 375º aniversario de su nacimiento, se emitió una moneda conmemorativa de 50 peniques para honrar la inmensa contribución de un hombre que ayudó a forjar el prestigio y los estándares del sistema monetario del Reino Unido.